Bien, ahora sí vamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Estas elecciones están inundadas de datos y teorías sobre qué tendencias resultarán decisivas. ¿Será una aparición de los hombres de la generación Z, hermanos de Trump? ¿Una reacción posterior a Dobbs versus Wade por parte de las mujeres trabajadoras a favor del derecho a decidir, pro-choice? ¿Una disminución de la participación de los negros y del apoyo a los demócratas? ¿Un reflujo tardío en el apoyo latino a Trump, especialmente concentrado entre los votantes puertorriqueños? Y lo clave, ¿qué debe ocurrir para que gane uno o gane la otra? Pues bien, quien ha manejado al detalle todos estos números es el amigo, el destacado economista y analista político José González. José, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Buen día, encantado, siempre un placer estar en el programa. Entre esta marejada de números de todos los colores y todos los tamaños, en concreto, ¿qué podemos tener para mañana? Tomando en cuenta las encuestas, César Miguel, es la primera vez desde 1972 que tenemos una elección tan apretada. El New York Times Siena College, la encuesta que se ha constituido en esta elección como acaso la más sólida por por la forma de aplicarla, por la técnica, establece que estamos a 49 para Harris y 48 para Trump. Hay que tomar en cuenta que en esas encuestas Biden estaba por debajo de 6, Harris llegó a estar por encima de 4 y Trump ha recuperado esos 3 puntos casi fracción por fracción en las últimas semanas. Y la elección se va a definir básicamente en esos 7 estados, que son los estados clave: Pensilvania, Nevada, Wisconsin, Michigan, North Carolina, Georgia y Arizona, pero en realidad en 3: Pensilvania, Wisconsin y Michigan. Y acaso en los suburbios de Filadelfia. Y la clave, según los encuestadores y los analistas de los números, ¿y por qué Pensilvania es clave? Porque tiene 19 votos electorales, cuando el resto de estos estados tienen entre 6 y 16 votos electorales. Y la clave podría ser, si las encuestas están en lo correcto, en el muestreo, en que ciertas demografías de etarios blancos de esos suburbios voten por Harris, lo que podría decidir la elección. Esta no es una elección basada en ideología, sino en género y en educación. Si te das cuenta, en las últimas semanas, la campaña de Trump se ha enfocado en los hombres blancos, entre 17 y 24 años y 40 a 60, ese es su discurso, y el de Harris en el tema del aborto, que apela a las mujeres. Y se han atrincherado, y eso indica muy claro cómo se va a definir esta elección. Lo que ha llamado la atención en los últimos días es la encuesta en Iowa, que ha votado republicano en las últimas 3 elecciones y votó por Trump en las últimas 2 elecciones. 47 a favor de Harris, 44 a Trump, con un margen de error del 3.4%. Y una encuesta que hace Univision en Pensilvania entre los latinos, que manifiestan en 64% votar por Harris, 30% de Trump, por aquella intervención en Madison Square Garden sobre Puerto Rico como una isla de basura flotante. Leo esta observación y me gustaría tu impresión de esto. Lo reñido de la contienda merece repetir lo que recientemente se ha convertido una especie de mantra en 538. Una contienda reñida en las encuestas no significa necesariamente que el resultado será reñido. Los 7 estados indecisos todavía están a favor de un error normal en las encuestas de favorecer al candidato que actualmente está, entre comillas, perdiendo en cada uno de esos estados. ¿Cómo se explica que las encuestas nos digan está reñido, pero de repente el resultado nos dé una ventaja clara, por no decir holgada, a favor de uno o la otra? Por el margen de error, que dependiendo de las encuestas es entre más o menos 2,5% y 3,5%. ¿Eso qué significa? Que ese 47-47, si le sumamos 3,5 a uno y le restamos 3,5 a otro, se puede convertir en una diferencia de hasta el 7-5%. Por eso el margen de error es clave al analizar las fichas técnicas en las encuestas. En el margen de error en esa encuesta de Iowa, como decíamos, es 3.4.
Y las encuestas, sí, hay una discusión metodológica sobre las encuestas. Las encuestas, de nuevo, no son predictivas, son descriptivas de un momento singular en la intención de voto de los votantes. Y las encuestas tienden a ser emocionales, si a uno le preguntan por qué va a votar. Y el voto, en última instancia, es siempre racional. Es una decisión riesgo-retorno, costo-beneficio. Voto por quien yo siento, pienso, creo que me va a favorecer. Entonces, ese margen de error, y particularmente en las últimas elecciones, donde no se midió muy bien la base de Trump, y por otro lado, que en la medida que ahora las encuestas se hacen por teléfono celular, y uno ve en el celular quién está llamando y no llama y no contesta la llamada, el número de llamadas versus las llamadas contestadas para hacer el muestreo ha generado distorsiones en las encuestas que hemos venido viendo en las últimas elecciones, particularmente desde el Brexit. Por eso las elecciones hay que seguirlas como una secuencia de encuestas. Cuando uno ve la secuencia en el tiempo, en donde se da cuenta de la tendencia. Y la tendencia es a un empate técnico, pero podría cambiar. Además, en cómo se movilice el voto. En Estados Unidos hay lo que se llama el gender gap. Hay más mujeres registradas para votar que hombres, y eso es una diferencia del 4%. 84.4 millones de mujeres registradas, 77 millones de hombres. Votan en promedio en los Estados Unidos el 66% de los electores registrados. Si se movilizan los hombres, debería ganar Trump. Si se movilizan las mujeres y las minorías, debería ganar Harris. Si se movilizan los hombres y las mujeres con educación universitaria, favorecen a Harris. Si se movilizan los hombres y las mujeres en educación universitaria, en ciertos demográficos, debería ganar Trump. Por eso es que las encuestas en esa complejidad nos dan este empate técnico. Y hay que recordar, ¿para qué sirven las campañas? Para motivar y movilizar el voto. Quien movilice el voto gana. En los Estados Unidos, mañana, desde la mañana, los muchachitos voluntarios, las muchachitas voluntarias de las campañas van puerta por puerta, le dicen, señor, ya votó, yo lo llevo a votar. Esa es movilización. Sí. Recordar que Biden ganó Pensilvania, que le dio el triunfo electoral por 40.000 votos. Hay 400.000 boricos puertorriqueños en Pensilvania. Si se movilizan y se motivan por el incidente en Madison Square Garden, Harris podría llevarse Pensilvania. Si no se movilizan, podría llevarse el otro. A ver, ¿y el Congreso? Porque el Senado va a cambiar seguramente. ¿Qué pasa con estas elecciones en lo referente al Congreso? Porque gane Trump, gane Harris, van a tener una situación no precisamente cómoda a la hora de vérselas con el legislativo. ¿Cómo ves eso, José? Correcto. Según las mismas encuestas, el Partido Republicano debería tener mayoría en el Senado. Y recordemos que el Partido Demócrata todavía tiene una mayoría de únicamente 2 votos. Y en la primera mitad de su administración, Biden tenía la mitad exacta de los votos. De ahí que el voto de la vicepresidente fuera clave en ese momento. Y las mismas encuestas dicen que la Cámara de Representantes reproduce la elección presidencial, prácticamente 50-50. ¿Por qué es importante el Congreso? Porque en ambas campañas, en ambas propuestas de los candidatos, se están proponiendo medidas económicas que van a depender del voto del Congreso, particularmente en el caso de Harris. Es decir, si Harris gana, pero no tiene una mayoría clara o una capacidad de negociar esas mayorías, muchas de sus reformas se quedarían en propuestas y no serían aprobadas. En Estados Unidos, el Congreso, se dice en inglés, tiene the power of the purse, el poder de la cartera. Es quien en última instancia decide cómo se gasta el dinero de la nación representada por los impuestos. Ahí viene otro problema. Y hay un temor hoy en Washington de que pase lo que pase mañana, el país podría seguir una suerte de tumulto. Nos queda claro que si gana Harris, las protestas de la campaña de Trump van a ser muy claras. Y si gana Trump, las tensiones en el Congreso, similares a su primer gobierno, donde tuvo 2 procesos políticos de impeachment, podrían repetirse. La elección no va a terminar de resolver las tensiones políticas en el país. Así es. Me gustó la frase que dijiste de que las encuestas son descriptivas, no predictivas. Y esto es interesante porque es solo en Venezuela donde algunos encuestadores son pronosticadores, son casi quiromantes, ¿no? Y entonces uno se confunde.
Son fotografías de un momento singular y la Sí, última encuesta es ayer, pero la elección es mañana. La última encuesta en última instancia es la elección, donde claro. el universo completo se moviliza. Importante en esta elección, ya han votado por correo 75 millones de electores, que es la mitad de la Mm, elección del 2020 y es un tercio del total de los electores. Por eso, de nuevo, cuando uno ata las fotografías, ve la película y uno ve la tendencia, eso no significa, de nuevo, las encuestas no predicen. La naturaleza humana es compleja. En última instancia votamos por quien nos da la gana o por quien queremos. Y el encuestador no puede medir eso. Y lo que sí es cierto es que 6 de cada 10 encuestas históricamente han estado acertadas. Es decir, las mm. encuestas en promedio no se han equivocado. Pero en ese 40% en que, no, en que la figura no fue clara, los resultados fueron sorpresivos. Bueno, entonces llegamos a la batalla de los sexos, hombres contra mujeres, por lo visto. Correcto, ese es y de la educación. Y hay que Mm, recordar que la clave en la contemporaneidad no es la clase, es la identidad. La gente ya no quiere revolución, quiere inclusión. La mm, gente no quiere respeto, quiere reconocimiento. Y eso es lo que está generando esta... David Brooks, el comentarista conservador del New York Times, dice que primero viene la cultura, mm. después viene la revitalización cívica y después viene la reforma política. Estamos viviendo una revolución cultural pospandémica con dos conflictos, que es lo que está generando todos estos cambios, no solo en los Estados Unidos, sino a Sí. nivel global. José, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Un placer, encantado siempre. José González, economista y analista político. 9:47, una pequeñísima pausa y ya regresamos.